Asociación Mujeres Transformando frente al COVID-19 continúa fortaleciendo nuestra base organizativa en temas de derechos laborales, autonomía de la mujer y talleres de violencia hacia la mujer. Buen día, compañeras, nuevamente. Siempre es un gusto encontrarnos por este medio, ¿verdad? En este día vamos a explicar un poco, ¿verdad?, desde un enfoque no tan jurídico ni legal, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. ¿Por qué digo que no un enfoque tan jurídico o legal, verdad? Porque vamos a puntear las partes que trata esta ley sobre, más que todo, los artículos sancionatorios, si alguien realiza alguno de los delitos que están dentro de la ley, ¿verdad? Entonces, esta ley se divide en 65 artículos. Tiene dos títulos, ¿verdad? El primer título es la garantía y aplicación de la ley, son 8 capítulos. El título 2 es los delitos y sanciones, y tiene 2 capítulos, y las disposiciones finales. También la estructura de la ley, como ya lo decíamos, en el título 1 son 8 capítulos. El primer capítulo es las disposiciones preliminares, que es del artículo 1 al artículo 11. Luego viene la rectoría, del artículo 12 al artículo 15. En el capítulo 3 leemos la política nacional para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿verdad?, que son del artículo 16 al 19. Capítulo 4 consta de responsabilidades del Estado y responsabilidades de los ministerios. En el capítulo, y también dentro del capítulo 4 se habla sobre algunas otras instituciones que forman parte de la educación, ¿verdad?, sobre temas de no violencia. También el capítulo 5 es sobre los consejos municipales, ¿verdad?, cuál es por ley, qué es lo que deberían de tener. El capítulo número 6 es el Sistema Nacional de los Datos Estadísticos, que informan sobre la violencia contra las mujeres. El capítulo 7 es el presupuesto que va destinado a estas iniciativas o políticas públicas para una libre vida de violencia para las mujeres. Y por último, en el capítulo 8 tenemos la protección de la vivienda, ¿verdad? En el título número 2 es muy corto, ¿verdad? Tenemos solamente 2 capítulos. El primer capítulo es de los delitos y sanciones. El capítulo 2 son las disposiciones procesales específicas y las disposiciones finales. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de esta ley? Esta ley lo que tiene por objetivo o el objeto, ¿verdad?, es establecer, reconocer y garantizar que hay un problema, ¿verdad? Hay un problema. ¿Y cuál es el problema? La violencia contra las mujeres. Pero también garantiza el derecho de las mujeres para una vida libre de violencia por medio de las políticas públicas que van orientadas a la detección de la prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia, ¿verdad?, siempre contra las mujeres, a fin de proteger sus derechos a tener una vida íntegra física y moralmente, ¿verdad?, a tener libertades, a la no discriminación, a tener dignidad y tener tutela efectiva, a tener seguridad personal, igualdad y también la equidad, ¿verdad? También ahorita vamos a desarrollar en el artículo 2 qué es lo que dice el artículo 2. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia comprende de ser libres, ¿verdad? Es decir, libres, pero en todos los sentidos, ¿verdad? No solo tener libertad en cierto aspecto de nuestras vidas, tener libertad de no ser víctimas de discriminación, ser valoradas y educadas, libres de tener estereotipos, de ciertos comportamientos que se tienen que ir siguiendo, ¿verdad?, conforme a la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Gozar y ejercer
la protección, ¿verdad?, en todos los derechos humanos y los derechos específicos de las mujeres. También en el artículo 3 se divide, ¿verdad?, donde se aplica la ley en beneficio de las mujeres, a mujeres salvadoreñas y a mujeres también extranjeras que están acá en el país. Es decir, que esta ley, si una mujer extranjera es víctima de violencia, esta ley le respalda, ¿verdad? Y también las salvadoreñas que se encuentran en el extranjero tiene bastante cobertura. Por otro lado, siempre en el artículo, en el título 1 se encuentra el artículo 9 que nos explica cuáles son los tipos de violencia y que creo que nosotras ya los hemos estudiado, ¿verdad?, en los videos anteriores. Y nada más para hacerlos mención, ¿verdad? Los tipos de violencia que son más comunes y son la violencia económica, violencia física, violencia feminicida, la psicológica, la patrimonial, violencia sexual y la violencia simbólica. Digamos que estos son los tipos de violencias más comunes en los que representa la sociedad salvadoreña y los informes de las instituciones pertinentes que tienen datos estadísticos sobre estos tipos de violencia. Ahora bien, hay modalidades también de violencia. Está la violencia comunitaria y la violencia institucional. Y también se agrega la violencia laboral, que también ya lo hemos platicado, pero vamos a hacer mención porque de la violencia comunitaria no hemos explicado tan a profundidad. Pero la violencia comunitaria es toda acción u omisión abusiva que a partir de actos individuales, si yo individualmente estoy atacando a alguien, ¿verdad?, o colectivos también, ¿verdad?, que transgreden los derechos fundamentales de la mujer. Es decir, que la violencia comunitaria es más comúnmente cuando a veces hay comunidades organizadas, ¿verdad?, o incluso pueden ser los vecinos también que por A o B motivo se tenga algún problema. Entonces a eso hace referencia la violencia comunitaria y la violencia institucional, ¿verdad? Aquí quizás me voy a detener un poco porque es muy importante saber a profundidad de qué va o cuál sería la cobertura, ¿verdad? Porque en la ley está que si somos víctimas de esta violencia podemos denunciar a los servidores públicos, ¿verdad? Entonces, por eso dice violencia institucional y es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y el disfrute de los derechos específicos que tiene la mujer, ¿verdad? Y también sumándole las libertades fundamentales. Por ejemplo, creo que se han dado muchos casos en los que cuando vamos a poner alguna denuncia, y creo que no me van a dejar mentir, primero siempre vamos a la policía, ¿verdad? Y lo primero que nos preguntan es, ¿usted está segura de querer hacer eso? Y creo que si nosotros llegamos a esa institución es porque queremos realizar la denuncia. Luego de hacer esas preguntas, también se manifiesta otra pregunta y también se da en la policía, en fiscalía, bueno, en muchas instituciones, ¿verdad?, de servicios públicos o de protección a la ciudadanía, preguntas como, mire, ¿y para qué va a ser la denuncia? Si además es pérdida de tiempo. Esa es una parte de impedir y también de obstaculizar los procesos legales que nosotras estamos demandando, ¿verdad?, que estamos demandando justicia. Entonces, esas acciones son parte de violencia institucional y nosotros tenemos el derecho y el deber de denunciar estas acciones. Por ende, es muy importante saberlo. Ahora bien, con la violencia laboral, que de esta creo que ya hemos hablado y también lo hemos mencionado, un convenio, el convenio 190 de la OIT, ¿verdad? Pero para recordarlo, ¿verdad?, son acciones u omisiones contra las mujeres, específicamente con las mujeres, ejercidas de forma repetida y continua, ¿verdad? Se mantienen en el tiempo, siempre en los centros de trabajo y a veces no tanto en nuestro espacio
de trabajo, sino que trascienden, ¿verdad? Porque a veces hasta podría haber como que podría ser que al salir del trabajo nos sigan acosando por medio de nuestros teléfonos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. También tenemos por acá el artículo 14. ¿Y por qué señalamos el artículo 14? Porque en el artículo 14 está específicamente que se debe de crear una comisión técnica especializada. ¿Y qué es esta comisión técnica especializada? Esta es la que nos va a dar la garantía de la operativización de esta ley, ¿verdad? Y también se le da vida a las políticas públicas para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿verdad? Se crea esta comisión especializada, ¿verdad?, cuya coordinación siempre estará de la mano con ISDEMO. Ya sabemos qué es el ISDEMO, es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Y esta estará conformada por una persona representante de cada institución que forma parte de la junta directiva, ¿verdad?, de dicho instituto, es decir, de ISDEMO. Pero también se acompaña de una persona representante de las siguientes instituciones que voy a mencionar a continuación. Una persona representante del órgano judicial, una persona representante del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Economía, una persona designada por parte de la Presidencia de la República que esté vigente, una persona representante del Ministerio de Agricultura. ¿Y por qué hacer esta comisión técnica? Esta comisión técnica es la encargada, ¿verdad?, de articular todos esos esfuerzos o esas ideas para poder realizar o lanzar políticas públicas que favorezcan a una vida libre de violencia contra las mujeres. Esa es la función de cada representante de este ministerio, ¿verdad? Y es importante porque se estudian cada sector de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Es decir, sector económico, sector judicial, sector de vivienda, ¿verdad?, incluso en la agricultura, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Ahora bien, vienen las responsabilidades del Estado, ¿verdad? Y en primera instancia creo que ISDEMO se respalda de instituciones tales como MinSal, PNC, el sistema completo de justicia, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Para qué? Ustedes se preguntarán, ¿para qué inmiscuir todas estas instituciones? Bueno, para garantizar, por ejemplo, MinSal, para garantizar medidas que nos ayuden a prevenir, a detectar y atender a las personas víctimas en caso de violencia, ¿verdad? Y específicamente con violencia contra las mujeres. Medidas de seguimiento, ¿verdad?, y evaluación del impacto de la salud que esa persona víctima tenga, pero más que todo haciendo énfasis o haciendo como un especial trato en la salud mental, ¿verdad? La prevención y detección temprana de casos en el servicio de salud pública, por ejemplo, a veces como usuarias del servicio público de salud, a veces somos víctimas de violencia también porque nos dañan a veces nuestras propias creencias, nuestros prejuicios, ¿verdad?, cuando nos están atendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si llega una joven embarazada, lo primero que le preguntan, o no, ni le preguntan, el comentario es así de simple: ¿y por qué no se cuidó? Es decir, esas cosas creo que no son cuestionables, tendría que haber más como un método de sensibilización para las personas que están atendiendo a estas personas víctimas, ¿verdad? Ahora bien, también el registro estadístico de la violencia contra las mujeres, MinSal tiene el deber de entregar todos los informes por cierto periodo, por ejemplo, trimestralmente, semestralmente y anualmente, de registros estadísticos sobre si han atendido a alguna mujer víctima de violencia, ¿verdad?, o si ha llegado por
otras razones. Elaborar los informes anuales, ¿verdad? Garantizar el cumplimiento en todo el Sistema Nacional de la Salud y de Atención a las Víctimas. Ahora bien, las unidades institucionales de atención especializadas para las mujeres son las UMM, son como mejor conocidas UMM o unidades de la mujer municipales. Y estas son unidades que deben de estar en la municipalidad por ley, ¿verdad? ¿Para qué? Para brindar estos servicios de atención en condiciones en condiciones de víctimas, que las mujeres hayan sufrido violencia, ¿verdad? Entonces tienen que brindar un servicio integral, higiénico, cálido, que las mujeres sientan confianza de estar externando el problema que tengan, ¿verdad? Asesorar e informar también sobre los derechos que tienen estas mujeres, porque a veces nosotras como mujeres no sabemos los derechos que tenemos, y también llevar de la mano los deberes, derechos y deberes, ¿verdad? También son los garantes, ¿verdad?, de las medidas relativas de protección, si en un caso se necesitaren, ¿verdad? La seguridad también, si el caso es muy crítico, servicios de emergencia, de acogida, se tiene que diseñar toda una estrategia para poder atender a estas víctimas. Y siempre haciendo énfasis en la salud mental de ellas, ¿verdad? Entonces, también cabe mencionar que el Sistema Nacional de Datos y Estadística es elaborado por medio del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Van de la mano con el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Estos informes son entregados y también son publicados en las páginas oficiales, es decir, que nosotras también tenemos acceso para poder conocer cómo es la dinámica en la que se mueve la violencia, cuáles son los tipos de violencias más comunes, de cuántas mujeres quizás estamos hablando anualmente que han sido violentadas, ¿verdad? Si han habido delitos de feminicidas, etcétera, etcétera. Y también tenemos la parte del presupuesto, ¿verdad? Eso, según la ley, ¿verdad? Los recursos para financiarlo son los asignados por las partidas del presupuesto general de la Nación y deben de garantizar la protección en materia de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades a cada una de las instancias públicas que están de cara a esta problemática, ¿verdad? Estos fondos son destinados para las mujeres víctimas de violencia, también hay fondos o donaciones internacionales, ¿verdad? Cooperación nacional e internacional, regional y otras fuentes de financiamiento que se puedan utilizar para el resguardo de esta ley y de las víctimas de violencia. Y bueno, para ir terminando, vamos a mencionar algunos delitos y sanciones, ¿verdad? La ley reconoce 11 delitos, ¿verdad?, dentro de los artículos. No hemos profundizado, como les mencioné al principio, ¿verdad? Pero son 11 delitos relativos a la violencia contra las mujeres, los cuales son de acción pública, ¿verdad? Lo que implica que se pueden iniciar de oficio por la autoridad competente, ya sea policía o la fiscalía. Y se pueden clasificar en 6 categorías: relativos a la violencia física, relativos a la violencia psicológica y emocional, a la violencia sexual, a la violencia económica y patrimonial, a la violencia política, ciudadana y simbólica y, por supuesto, a la violencia institucional. Entonces, si existiera alguna obstaculización al acceso a la justicia, quien lo haya ejercido, ¿verdad?, esa obstaculización, la persona que ha sido víctima de esta obstaculización debe de poner una demanda ante Fiscalía, ¿verdad? Y para que estos hechos no queden en la impunidad. Ahora bien, hoy sí, para ya ir concluyendo, voy a dejarles algunas preguntas, así como muy puntuales, sobre la temática. La primera pregunta sería, ¿cuáles fueron los tipos de violencia que mencioné? La número 2 sería, ¿cuál es
el aprendizaje que yo me llevo de este audiovisual, ¿verdad? Y como número 3, quizás poner en 5 líneas una reflexión, ¿verdad? Una reflexión para ustedes y una reflexión sobre la temática para compartirla con otras compañeras. Y bueno, este sería el tema que traía para esta ocasión, ¿verdad? Nos vamos a ver pronto y deseándoles un buen día y hasta pronto.